El Salmo 23 es un relato de alguien que conoce a Dios. Es el relato de una persona que tiene una trayectoria larga de una relación con Dios. En esta mañana vamos a ver en este Salmo 11 actitudes. 11 actitudes sobre lo que dice este Salmo. Por supuesto que la palabra de Dios siempre tiene algo importante. 11 actitudes, podemos agregarle aquí un apellido, ¿cierto? 11 actitudes de bendición. En esta mañana vamos a ver lo que implica el poder de una decisión. Decidir cosas. Y esa decisión tiene todo un efecto, podríamos decir, que se va replicando. Cuando nosotros declaramos algo, eso tiene siempre una trayectoria y una trascendencia. En este Salmo, David, aún siendo rey, qué importante es esto, aún siendo rey, y no importa dónde el Señor nos ponga, en cualquier sitial de autoridad, de posición, de poder, aún siendo rey, nunca dejó de declararse oveja de Dios. Nunca dejó de declararse una oveja de Dios y por lo tanto Dios su pastor. En este salmo deja la impresión de un señorío poderoso y a la vez bondadoso de Dios. Poder y bondad, ambas cosas en una misma persona, en la persona del Señor. En este salmo se ve cómo Él ejerce el cuidado con bondad y también con energía. Decíamos 11 actitudes. Primero, la primera actitud es una decisión. ¿Cuál es la decisión? Jehová es mi pastor. Hermano, uno puede tener una creencia, puede tener cierta fe, puede simpatizar a veces con una religión, puede desarrollar también una creencia en Dios o en su palabra. Podemos llegar a tener algunas convicciones, pero nada de eso se compara cuando uno toma una decisión. Y en el fondo, hermanos, yo pienso que de ahí comienza el despegue espiritual de una persona. Cuando uno anda con relativismo, que más o menos, que ni muy adentro, que ni muy afuera, cuando uno anda como medio indeciso, inseguro, todo eso lo único que hace es dañarse a sí mismo. Porque todo progreso espiritual comienza con una decisión. Todo comienzo en nuestra relación con Dios comienza con una decisión formal. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Los más o menos no corren en nuestra relación con Dios. No puedo decir que soy más o menos cristiano o más o menos hijo. Es como decir estoy más o menos embarazada. No se puede decir eso, ¿cierto? O está o no está. Bueno, eso es lo que cambia. No son los razonamientos, no son las emociones, son las decisiones. Porque una vez razona, especula, divaga, piensa y no concluye. O a veces también siento de esto, a veces me siento así y otras veces no me siento así. Y en el fondo las emociones tampoco acompañan. Porque si mi emoción está alta, yo creo en Dios. Si mi emoción tiene una baja,
dejo de creer. No, yo pienso que lo primero es una decisión. Eso es una experiencia. Aquí el salmista está hablando de una experiencia de vida expresada. Él pertenece al rebaño del Señor. Este es un rebaño conducido y protegido por alguien que él dice: Jehová es mi pastor. Wow, importante. Porque de allí comienza todo el proceso. Podríamos decir que cuando uno va a una escuela y la mamá le dice: mira, hijo, te voy a poner pero como oyente. Tú vas a aprender igual, pero no vas a tener problemas ni con tareas ni con exámenes. Pero ¿quién lo evalúa? ¿Quién puede asegurarse de que ese niño aprendió? Si ese niño dejó de asistir, bueno, no importa, porque él no está en ningún registro. En cambio, cuando uno dice: el Señor es mi pastor, eso lo escucha Dios. Esa decisión personal que uno toma, Dios la toma en cuenta, porque uno hace una declaración formal. Hermano, y esto es muy importante, que su vida deje de estar así. Tome la decisión. Y si el Señor le dice: mira, en esta casa yo me quedo, con este rebaño yo quiero caminar, es otra cosa. Pero lo primero es decidir por Él, decidir por el Señor. Lo segundo es una certidumbre. Una certidumbre. Vamos a decir: es mi pastor. Aquí en la certidumbre, nada me falta. Mi certidumbre es esa. Si el Señor es mi pastor, entonces yo estoy completo. Cuando me declaro oveja del Señor, puedo tener la certeza de que como parte de su rebaño, nada me faltará. Hermano, qué importante es esto. Esto es como cuando uno pertenece a una familia. Yo sé que todos nos criamos, ¿cierto?, en un barrio donde vimos familias y familias, ¿cierto? Familias que veíamos que niños que tenían poco y nada, muy escasos recursos, ¿cierto?, muy limitados. Y otra familia, tal vez en el mismo barrio, una familia donde los niños siempre para las fiestas tenían zapatos nuevos, en Navidad tenían los mejores juguetes y para el primer día de clase iban con su uniforme escolar nuevo. Entonces uno decía: wow, hay una diferencia entre familia y familia. Entonces, esto es lo mismo. Cuando yo me declaro oveja del Señor, yo puedo decir y declarar que con Él no voy a tener carencia de nada. De nada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Fíjese que David tenía toda una trayectoria de relación con Dios, y es posible que él haya tomado esto de su rol como pastor de ovejas, porque él cuidaba las ovejas de su padre. Entonces él tenía muy asumido este rol. Él sabía que el rol del pastor era vital para la vida, conservación de ese rebaño. Entonces él por eso decía: si yo, aún siendo un pastor humano, puedo cubrir las necesidades de mis ovejas, ¿cuánto más mi pastor divino puede asumir el cuidado de mí en mi condición de oveja de Él? No sé si usted lo había pensado, pero es importante. Cuando yo me declaro oveja de Él, puedo tener la seguridad de que Él como pastor va a cumplir a cabalidad su misión de proveerme, de suplirme, de cubrir todas mis necesidades. Fíjese que en el Salmo 78, se hace ahí una declaración. Salmo 78,
70 dice, eligió, refiriéndose a Dios, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Entonces aquí vemos que David reconoce en este salmo de que Dios lo tomó de ahí del rebaño. Él toma la figura, él como pastor natural de las ovejas de su padre, pero él a su vez toma la figura de su pueblo, Israel, como rebaño de Dios. Y de ahí dice que de ese rebaño él lo saca. O sea, él tiene una asociación muy fuerte, una conexión muy fuerte de lo que es, ¿cierto?, el cuidado de Dios como pastor, como a su vez, ¿cierto?, el cuidado de un rebaño del pastor de las ovejas. Dice que lo tomó de las majadas de las ovejas. Todo comienza, y esto es importante también, todo comienza en el proceso de Dios cuando tú estás en un rebaño. Si no estás en un rebaño, Dios no te puede tomar. Dios te tiene que sacar de un rebaño. Qué importante es decir, los procesos de Dios en nosotros están asociados directamente en cuán involucrados estemos nosotros en el rebaño. Me refiero a la iglesia. Qué importante es estar integrados plenamente en una iglesia, ser parte de una iglesia, participar activamente en una iglesia, ser fiel a una iglesia. Porque de allí Dios comienza a tomarnos para sus propósitos. No sabemos hasta dónde podemos llegar. No sabemos, hermanos, hasta dónde Dios nos puede llevar. Y yo creo que nadie de los que llega a una iglesia tiene claro lo que Dios va a hacer con su vida. Pero qué hermoso es darnos cuenta de eso. Porque todo comienza cuando estás en el rebaño. En esta declaración de nada me faltará, en esta certidumbre, esta seguridad, esta afirmación, miremos por favor Filipenses capítulo 4. Versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él está hablando de su experiencia personal, de que el cuidado de Dios nunca falló. De que Dios le envió, aún dice a los lugares, aquí a Filipenses está hablando desde la cárcel. Aún en la cárcel, él podía decir con tanta satisfacción, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Qué interesante. Y dice que lo enviaron esto a través de Epafrodito. Epafrodito fue solo el instrumento de la provisión de Dios. Pero luego dice, mi Dios pues, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí está la fidelidad, la promesa de fidelidad de la provisión de Dios. Mi Dios suplirá todo lo que nos falta. Dios provee, hermanos, en nuestras necesidades físicas. Alimento, techo, abrigo. Dios siempre provee para sus hijos. Nuestras necesidades afectivas, Dios llena nuestro corazón con su amor. Dios nos cura de nuestros traumas, de nuestros complejos. Dios, hermanos, también cubre todas nuestras necesidades espirituales. Necesidades del alma, necesidades del cuerpo. Dios es fiel, siempre fiel. Cuando estamos con Él y tomados de Él no carecemos de nada.
Fíjese que esta expresión de David, de decir nada me faltará, era porque él era testigo de estos procesos. Durante el año, las ovejas, por ejemplo, se alimentaban muy bien en los tiempos de primavera. Pero ya después, cuando venía el verano y el otoño, cambiaba la situación. En primavera comían mucho de los pastos que brotaban con mucha fuerza, producto de las lluvias. Pero en pleno verano y otoño comían malezas y comían rastrojos de las cosechas. Cambiaba la dieta. Era más escasa, era más difícil alimentar al rebaño. Porque ya en esos tiempos difíciles ellos comían malezas y rastrojos. Pero él podía decir, nada me faltará, nada me faltará. En esta expresión también se revela que las ovejas son muy dependientes del pastor para encontrar pasto y agua. Un comentarista hace la diferencia entre la oveja y la cabra. La cabra va por todos lados y come cualquier cosa. En cambio, la oveja es dependiente del pastor. No tiene esa iniciativa de buscar. Entonces depende para el pasto y para el agua. También los pastores no solamente proveen alimento, sino que también los pastores proveen el refugio, la protección. Proveen también la medicación, si alguna se enferma o si alguna se fractura. Y también los pastores proveen ayuda o asistencia en los partos. Qué interesante. Y la labor del pastor no es solamente estar allí mirando cómo se van reproduciendo y llevarlas a donde está la comida, sino que también hay una labor también mucho más importante de brindarles protección, refugio, asistencia en todas las necesidades, aún en los partos. ¿Estamos bien, hermanos? Bien, aleluya. Tercero, la actitud, un reposo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta es otra declaración, esta es una actitud la cual nosotros deberíamos tener siempre. El reposo que trae paz de nuestra conciencia y contentamiento del corazón. Cuando dice esto, está expresando que él como oveja no es conducido a los campos estériles, sino a donde brota el pasto tierno y fresco para disfrutar del abundante alimento. Dice, junto a aguas de reposo. Aguas. De alguna manera nos habla esto de la palabra de Dios. Los pastores o este pastor puede llevarlo a un abrevadero manso, donde puede beber agua abundantemente y sin prisa, que fluye sin cesar. La figura de esto apunta a cuando el animal se sumerge parcialmente dentro de un arroyo, donde se refresca y bebe abundantemente. Es el agua corriente, no es el agua nauseabunda, quieta, detenida, ni tampoco el agua turbulenta que ofrece peligro, que es una amenaza, sino las aguas silenciosas de los arroyos cristalinos. Y esa agua es la que está apuntando el salmista.
Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y también dice, en lugares de delicados pastos. Qué importante es reconocer la cuidadosa y delicada provisión de Dios. Dios nos devuelve el vigor de la vida. Dios nos revigoriza con su esmerada atención. Dios nos ofrece una renovación permanente. El cuidado solícito de Dios es lo que nos restaura. Hermanos, qué importante es cuando yo vengo como oveja del Señor y siento lo que necesito, cuál es mi hambre y cuál es mi sed. Y llego a un lugar donde se me ofrece este reposo de poder beber hasta saciarme y disfrutar del alimento abundante, tierno, recién brotado, que me sacia, que me vigoriza, que me devuelve esas ganas de vivir. Eso es lo que está apuntando el salmista. Por eso que es importante entender, hermanos, que cuando uno conoce al Señor, entra en una relación de reposo, porque Él ya hizo la obra. Él dijo, consumado es. Por lo tanto, el hombre cuando entra en una relación con Cristo, ya no tiene que luchar, que esforzarse por su salvación. Él entra en una relación con Cristo de reposo. En el libro de los Hebreos, cuando habla del reposo de Dios, habla de una relación con Cristo, más que del día sábado. Si miramos el Génesis, nos vamos a dar cuenta que el Señor 6 días trabajó. Y en el sexto día, crea al hombre. Porque al final del sexto día, creando al hombre, el hombre entraba en el descanso que Dios también estaba tomando. Interesante. Por lo tanto, nosotros tenemos que, si estamos en Cristo, estamos en una actitud de descanso, de reposo. Recuerdo un libro de Watchman Nee que hablaba acerca de 3 posiciones que nosotros tenemos según el libro de los Efesios. Sentaos, andad, estar firme, así se llama el libro. Entonces dice que cuando uno entra en una relación con Dios, Dios le dice, bienvenido, tome asiento. Dice que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Yo entro en una relación donde ya está todo dispuesto para mí. Y yo dejo los afanes, dejo las preocupaciones y entro en mi relación con Cristo. Él me ofrece una salvación plena por gracia. Y luego mi andar comienza en una demostración práctica de mi relación con Él después que yo ya entré en el reposo. Me refiero, el andar no es para salvarme, sino es un andar distinto. Y usted va a encontrar, si estudia el libro de los Efesios, va a encontrar varias veces la palabra andar, que comienza desde el capítulo 2 al 4. El andar nuestro. Pero ya en el capítulo 1 dice que estamos sentados. Entonces entramos en una relación con Él de reposo, luego manifestamos este descanso en nuestro andar, en nuestro estilo de vida, y finalmente dice estar firmes, porque dice que también tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, esa firmeza para proteger y cuidar lo que el Señor ya nos dio. No entramos en una guerra espiritual, sino que más bien protegemos y defendemos lo que el Señor nos dio. Y por eso habla de la armadura espiritual. Vamos al cuarto. La cuarta actitud. Una conducción. Una conducción. Me guiará. Por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Los caminos rectos no son fáciles, porque vivimos en una constante confrontación con los caminos de este mundo. El Señor en los evangelios nos dice, mira, hay una puerta ancha y una puerta estrecha. La puerta ancha es fácil y es hacia abajo. La puerta estrecha es angosta y es hacia arriba. Por lo tanto, vivimos en esta constante confrontación. Ayer fuimos a la feria con mi esposa en Cerrillos, porque ella atiende a su mamá y su papá en los días sábados. Y Cerrillos, como se llama el nombre de la comuna, es como cerros pequeños, tiene subidas y bajadas. Entonces, mi suegro se hizo un carro para la feria y es puro fierro. En realidad el carro pesa más que todo lo que llevamos adentro. Entonces, mi esposa me decía, mira, mi papá me dice que el carro, cuando vamos en bajada, hay que irlo, porque el carro nos lleva. Pero cuando vamos al otro lado subiendo, ahí sí que hay que tirarlo. Hermano, los caminos de este mundo te van a tirar, te van a llevar, te van a tratar de arrastrar, te van a ofrecer cosas. Los caminos son poderes hostiles que nos quieren apartar de Dios. Pero el salmista dice, me guiará. Es decir, lo conducirá por caminos seguros, por sendas de justicia, donde le preserva de toda caída. Cuando habla de los caminos, está diciendo que le da dirección, que le está dirigiendo, que le marca una senda, que le da una ruta en la vida. Hermano, qué importante es definir los caminos por donde yo voy. Qué importante es darme cuenta en qué camino estoy, por qué camino estoy transitando. Es como si a veces andamos como a ciegas y no nos damos cuenta. Pero hoy día existen unos aparatitos que se llaman GPS, ¿cierto? Y el GPS, usted le dice dónde está y dónde quiere llegar. Y en poquitos segundos se aprieta una teclita y le traza una ruta. Hermanos, la palabra de Dios es mejor que el GPS. Porque aquí, si usted sigue los caminos orientados por este GPS, que es la palabra de Dios, va a llegar a la vida eterna. Con seguridad, con tranquilidad. Caminará, pero sabrá que está en la senda correcta, aunque a veces sean sendas difíciles. Dios nos da dirección, nos da una ruta por amor de su nombre. Qué importante es. En estas sendas no somos, hermanos, no somos capaces de caminar a menos que el Señor nos guíe a ellas y nos guíe por ellas. Yo llegué a los caminos del Señor porque Él me llevó. Pero luego que estoy en los caminos del Señor, Él me guía en ellos. Qué desafiante es esto. Reconocer que sin el Señor yo no puedo caminar por estas sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando habla sendas de justicia, hablan de sendas de rectitud, sendas de integridad, sendas de honradez, sendas de amor, sendas de ética. Número 5, la quinta actitud, un
valor. Aunque ande en valle de sombra, en valle de sombras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es posible que andemos en desfiladeros oscuros, en caminos difíciles, en caminos peligrosos. Sentir la seguridad que le otorga la protección de Dios como su pastor. Es posible, hermanos, a veces transitar por estas sendas, por estos valles difíciles y peligrosos. El valle de sombra de muerte es terrible para aquel cuya porción está en esta vida, porque lo ve como una amenaza de una pérdida total. El que tiene su porción en las cosas terrenales, andar por este valle de sombra de muerte es muy terrible. Sin embargo, para el cristiano, para el Hijo de Dios, es simplemente un instante, un momento donde a veces tenemos que transitar por estos valles. Lo interesante de esto es que no es el valle de la muerte, sino que es un valle de sombra de muerte. Es decir, a veces tenemos temores infundados. Tenemos el temor porque andamos en el valle de la sombra, pero no es la muerte, es la sombra de la muerte. Y de alguna manera, hermano, eso nos da descanso porque podemos estar tranquilos, porque el Señor venció la muerte. Y por lo tanto, el que está en Cristo, la muerte no le puede tocar. Isaías 43, 2 al 4, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Ahí está el valor. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Cuánto es el valor que Dios le atribuye a usted? ¿Cuánto es lo que usted vale para Él? Qué importante, hermanos, es dar gracias a Dios por eso. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. La verdadera vida está cuando una persona está en Cristo. Y el morir es ganancia. No temeré mal alguno, dice en este salmo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Romanos, en el capítulo 8, y hay una lista muy interesante acerca de las cosas que a veces tememos. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente,
ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué le teme usted? Vaya despidiendo esos temores, porque cuando el Señor es su pastor, el Señor estará con usted siempre. Él estará con usted, aunque ande en cualquier valle, aunque ande en los lugares más difíciles, más peligrosos, el Señor estará contigo. Y esto nos lleva, como número 6, a una actitud, una comunión. Tú estarás conmigo. Es interesante, hermanos, en el desarrollo de este salmo, porque comienza diciendo él: Jehová es mi pastor. Es una declaración que él hace. Pero aquí cambia el tono, la persona deja de hablar del Señor y se dirige a él. Y le dice: tú estarás conmigo. Lo cambia ahora en una oración directa a Dios. Se dirige a Dios en oración manifestando toda su confianza. Está diciendo que Dios es un Dios que está presente siempre. Tú estarás conmigo. Siempre está Dios. Siempre. Aún en los momentos más difíciles. Y si estamos aquí, hermanos, es porque Dios ha sido fiel. Si estamos aquí es porque Dios ha estado con nosotros. Porque Dios es un Dios siempre presente. Dios es un pastor que no solo nos guía, sino que también nos escolta a través de los valles. Y el valle más difícil, que es el valle de la muerte. Una vez escuché un sermón acerca de los valles: el valle de la desolación, el valle de la decisión y el valle de la sombra y de muerte, y así. No solo nos guía, sino que también nos escolta. Él nos provee siempre buena compañía. Segunda de Timoteo 4, 16 y 17. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Está hablando el apóstol Pablo acerca de cuando él fue llevado ante los tribunales romanos. Ninguno estuvo a mi lado. Y es posible, hermano, que nuestra naturaleza humana, ¿cierto?, nos haga desertar, nos haga ceder. Dice: no les sea tomado en cuenta. Aquí el apóstol, entendiendo la naturaleza nuestra, pero el versículo 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Tú estarás conmigo. Dios nos da siempre su buena compañía. Su presencia es suficiente en todo tiempo. ¿Usted tiene conciencia de que se encuentra protegido y dirigido por la guía de Dios? Qué importante. Número 7. Una consolación. Tu vara y tu callado y tu callado
me infundirán aliento. Estuve buscando acerca de estas dos herramientas del pastor y dice que la vara era corta y se llevaba atada a la cintura y el cayado era largo y parece que terminaba en la punta redonda. Es posible también que esta vara tuviera una cubierta de hierro y la usaba el pastor como una arma con la cual él se protegía y protegía el rebaño para rechazar las bestias o cualquier amenaza. La vara de alguna manera es un símbolo de la disciplina correctiva también. Y es un arma de defensa. El cayado es el báculo para conducir al rebaño. También el cayado se usaba para espabilar a la rezagada, a la que se iba quedando atrás. El cayado también servía para ayudar a levantar a la que cae. El cayado servía también para hacer volver al redil a la que se apartaba. Por lo tanto, estos instrumentos del pastor nos alientan y nos dan confianza, sin temores, cuando somos conducidos por él como pastor. Tu vara y tu cayado. ¿Cuántas veces hemos quedado un poco rezagados? Y por allí y por acá ha llegado una palabrita correctiva que nos ha hecho acelerar el tranco, integrarnos. ¿Cuántas veces hemos caído y una palabra del Señor nos ha levantado? Hemos llegado tal vez desmoralizados, desmotivados, tristes, abatidos. Sin embargo, su cayado nos infunde el aliento, nos hace volver. Todo esto nos da esa animosidad de mantenernos, de confiar, no tener temores, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Número 8. Una provisión. Una provisión. Aderezas mesa delante de mí. Aquí está hablando, dentro del contexto cultural, de un anfitrión bondadoso que prepara significativamente la mesa para que coma un perseguido. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, ¿cierto? Entonces, esto habla de un anfitrión bondadoso que prepara una hermosa mesa para que coma un hombre que está perseguido. Y de esta manera lo pone bajo su protección. Dios sabe cuándo y cómo alimentarnos. Dios nos brinda, hermanos, una comida también que otros no tienen. Y el Señor nos honra cuando hemos sido deshonrados. Esa es un poco la enseñanza de este pasaje. Qué hermoso es entrar, ¿cierto?, en esa relación con Él. Y aunque los que nos persiguen esperaban que Dios nos castigara, sin embargo Dios, en vez de castigarnos, nos recibe en su mesa
nos sirve el mejor banquete y nos honra y nos brinda su cuidado y su protección. Qué hermoso es sentir, hermano, ese cuidado suficiente de Dios, ese cuidado delicado. Nuestros enemigos a veces quieren lo peor para nosotros, sin embargo, Dios nos da de lo mejor. Número 9. Una investidura. Dice, unges mi cabeza con aceite. Esta es una costumbre de que cuando llegaba este perseguido a disfrutar de esta hospitalidad, de este anfitrión generoso, no solamente era lo que ponía en la mesa, sino que también él tenía preparado con aceites muy especiales, finísimos, tenía preparado este óleo de unción. Y esta unción se le daba a aquella persona que disfrutaba de esta hospitalidad. Es una unción que le ofrece el anfitrión y la aplicaba en la frente del invitado. Este aceite era una señal de amor y al aplicarse, al frotarse en la frente, recuperaba la salud de la piel del hombre que venía tal vez abrazado por el sol del desierto. Entonces, cuando le aplicaba esto, la frente de la persona brillaba. Este aceite le daba entonces brillo al rostro y también le agregaba una fragancia a la persona que recibía este beneficio. Entonces, hermanos, este aceite nos habla, ¿cierto?, de una investidura. Cuando habla de unción, estamos hablando de ese símbolo de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Cuando hablamos de la unción, estamos hablando, ¿cierto?, de la presencia del Señor en la vida nuestra. Y cuando llegamos tal vez perseguidos, ¿cierto? Cuando dicen presencia de mis angustiadores, lo que nos angustiaba, pero sin embargo alcanzamos el refugio en la casa del Señor. Él nos recibe, Él nos alimenta, pero también pone en nosotros esta unción, esta investidura especial, que no solamente nos da un aspecto saludable, sino que también fragante. Qué lindo. Que en el Señor usted pueda tener un buen aroma, una buena fragancia. El aceite de la unción era elaborado con especies aromáticas, por lo tanto era un perfume que se daba al huésped en señal de afecto y de hospitalidad. ¿Cómo hemos llegado nosotros? Fíjese que yo me doy cuenta a veces del proceso de Dios en una persona. Cuando llegan los primeros días, yo observo su semblante y al cabo de un mes o 2 meses, observo que su rostro cambia, rejuvenece, tiene otra mirada, tiene otro semblante. Quiero creer que es eso. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y esto nos lleva a una investidura. Perdón, vamos a borrar aquí un poquito.
a la número 10. Y es una satisfacción. Mi copa está rebosando. La copa llena. Hermanos, cuando estamos en el Señor, Dios es tan generoso para bendecirnos. La provisión de Dios y la satisfacción están simbolizados en esta oración. Mi copa está rebosando. Dios no es un Dios que nos dé a medias. Dios siempre quiere para nosotros plenitud de vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 7, (37 y 38) dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una vez en un retiro, un pastor ilustró esto. Y él dijo: podemos poner la copa y se nos puede echar un poquito y quedamos todos como con ganas. Le dice: cuando uno pone el agua en un recipiente, este recipiente, ¿qué es lo que comienza a hacer el agua? Comienza a soltar el polvo y la basura. Y esta comienza a subir. Pero es necesario, dice, que se desborde, que rebose, para que vaya todo limpiándose. Esa limpieza, esa plenitud, ese desborde, hermanos, esa presencia, ese glorioso momento que Dios nos toma y comienza a operar, a sanar, a limpiar, a remover cosas que han estado allí por tantos años. Dios las saca. Y la copa rebosando implica eso, la plena satisfacción de una provisión de Dios siempre abundante. Dios nos da de su gracia en buena medida. Dios apunta con esto a una satisfacción y plenitud permanente. Si estás en el Señor, no necesitas nada más. Con Él lo tienes todo. Y finalmente, número 11, una perspectiva. Ahí está, perspectiva. Una visión de futuro. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta otra actitud nos habla hacia nuestro destino. Mi visión de futuro. ¿Cuál es la proyección que yo tengo hacia adelante, hasta el final? ¿Dónde yo voy a llegar con la vida que estoy llevando? Qué importante es preguntarme yo, ¿cierto? ¿A dónde yo voy a llegar con la vida que estoy llevando?
Y eso tiene que tener una sola respuesta. Mientras yo estoy caminando, la compañía fiel me seguirá, dice. Ciertamente, esta afirmación, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. Donde yo esté, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. El bien de Dios, aleluya, y la misericordia de Dios. Por lo tanto, yo tengo que caminar en esto. Hermanos, esto es como una acción de Dios, de su fidelidad. Por lo tanto, si el bien le sigue a usted todos los días de su vida, usted recibe el bien de Dios y hace el bien a los demás. Usted comparte el bien que recibe. ¿Me entiende? Y si la misericordia le sigue a usted todos los días de su vida, también de la misma forma usted comparte la misericordia siendo misericordioso con los que le rodean. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y dice también una morada segura y preparada para el fin de nuestra peregrinación. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, por favor anótelo. Esto es para usted. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Quiero decirle, hermanos, que en Él tenemos esta morada segura y preparada para el fin de nuestra peregrinación. Al que Dios ama, Dios le lleva hasta el final, hasta el extremo. ¿Qué podemos decir sobre este salmo? Todo esto, hermanos, es para que nosotros lo disfrutemos. Primero, tomemos la decisión. Todo comienza allí. Una decisión es como el acceso, la puerta de entrada. Si yo declaro que Él es mi pastor, me declaro oveja del Señor. Segundo, me tomo de sus promesas, nada me faltará. Es una certidumbre plena. Tercero, un reposo. En lugares de delicados pastos, Él me hace descansar. ¿Cierto? Cuarto, una conducción. ¿Cómo voy por este camino? Él me guía por sendas de justicia. Quinto, Él me da valor. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. También una comunión, porque Él estará conmigo. Tú estarás conmigo. Un consuelo, tu vara y tu cayado siempre me infundirán aliento. Una provisión, tú me suples y me provees abundante en presencia de mis angustiadores. Tú me unges, me das ese brillo de tu presencia en mi vida y me das esa fragancia, ese óleo glorioso. Y finalmente, tú me das esa satisfacción, una calidad de vida que yo no encontré ni encontraré lejos de ti. Y finalmente, una proyección hacia el final de mi vida. Amén. Dios les bendiga. Te damos gracias, Señor,
por lo que hemos aprendido en esta mañana de tu palabra. Verdaderamente, Señor, este salmo tan inspirador es el salmo más leído, más citado, más conocido, Señor. Gracias por todas estas implicaciones, por todo este alcance, Señor, que tiene esta palabra y por todo el beneficio que trae a tus hijos. Tener la seguridad, Señor, de que cuando nos declaramos ovejas tuyas, eres tú, Señor, el que nos suple todas nuestras necesidades, el que nos infundes el aliento, el que unges nuestra cabeza, el que nos suple, Señor, aderezando mesas delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. Padre Celestial, aquí están tus hijos y tus hijas, Señor. Yo te ruego que ninguno se pierda la maravillosa bendición de todo esto que alcanza a aquellos que se declaran ovejas tuyas, parte de tu redil, parte de tu rebaño. Bendícele, Señor. Si alguno ha venido enfermo o debilitado, que esta palabra, Señor, pueda aumentar su fe y ahora mismo pueda sanarle. Si alguno ha venido desanimado, Señor, tal vez cansado, que esta palabra, Señor, haya traído esa agua abundante para su espíritu, ese alimento fresco, Señor, que necesitaba para revitalizarse. Te doy gracias, Señor, por lo que hemos recibido. Te pido a aquel que anda en el valle de sombra y de muerte, que sienta tu presencia, Señor. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Que tu presencia, Señor, sea abundante, gloriosa, suficiente para enfrentar toda sombra, toda amenaza, todo peligro. Gracias te doy, Señor, por tus hijos, por tus hijas. Bendice, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.